Bueno, vamos a comenzar 9 y 2 minutos. Vamos a hacer 3 son para armonizarnos y comenzamos. Buen día, Sairam. Bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con la lectura del texto sagrado, del extensísimo texto sagrado de Yoga Vasista. Hoy vamos a leer desde la página 318 hasta la 321 inclusive. Al final de todo, y después de la exposición de los que sientan y quieran, Albina se acordó de traer el anillo, que nos lo va a mostrar a todo al final de todo, el anillo materializado por Sai Baba que hablábamos el sábado pasado, que le hizo a su esposo Ernesto Massín. Hace ya mucho tiempo que Baba se lo regaló este anillo materializado con el Lingam, así que después, Albina, sentite cómoda cuando lo creas oportuno y nos lo compartís con lo que sientas. Prometido lo del sábado pasado y Albina lo cumple en este. Muchas gracias. Sairam. Página 318. El descorrimiento del velo o moja. La mente, manas, el intelecto, buddhi, y el sentimiento del ego, ahankara, así como los sentidos, indriya, están desprovistos de conciencia. Por tanto, ¿dónde está el jiva individual y sus propiedades? Igual que la luna es una, parece duplicarse o triplicarse cuando se refleja en un medio líquido. El ser, la conciencia también es una, aunque parece ser muchos por la agitación de los pensamientos. El virus mortal de los placeres sensibles se cura de inmediato por la fórmula mágica de las escrituras. Repito, el virus mortal de los placeres sensibles se cura de inmediato por la fórmula mágica de las escrituras. Los que abandonan las escrituras, Rama, han decidido vivir como gusanos y lombrices para su propia destrucción. Cuando cesa el viento, la superficie del lago recupera la tranquilidad. Cuando cesa la agitación de la mente ignorante, se detiene la inquietud visual provocada por el deseo de mujer y de otros placeres sensibles. Es evidente que tú, querido Rama, has alcanzado esa estabilidad de la mente. Has escuchado mis palabras con suma atención y ellas han descorrido el velo, moja, de tu ignorancia. Todos los seres humanos, incluso los más ignorantes, resultan influenciados por las palabras de su preceptor. ¿Cómo no va a ocurrir eso en ti, que posees una visión madura de la verdad? Rama dijo en ese momento: Señor, escuchando tus sabias palabras, el mundo que parece estar ahí afuera ha perdido para mí su sustancialidad, y mi mente ha dejado de actuar. Me siento en paz. Percibo el mundo como es, como infinita conciencia eternamente desplegada ante mí. Todas mis dudas se han despejado y me siento libre de toda atracción o renuncia. Te saludo a ti y me saludo a mí mismo. Soy Rama, en el que los mundos encuentran su morada. Las formas y tendencias mentales se han disipado. Mi mente ha llegado a su fin. Veo el ser como todo en todo. Me río de aquellas demenciales ideas de dualidad que sostenía en el pasado. Y todo esto ha sucedido gracias a tus sabios consejos espirituales. Aunque sigo vivo en este mundo, habito también el mundo de la luz, gracias a los rayos que emanan de tu luminoso corazón en forma de sabias palabras. Me encuentro saturado de felicidad en esta vida. Vasista continúa entonces su discurso. Me eres muy querido, príncipe Rama, y voy a exponerte la verdad una vez más. Escucha atentamente lo que voy a decirte, aunque para hacerlo tengas que suponer la existencia de la diversidad que implican mis palabras. La verdad
que voy a exponerte salvará del dolor a los que todavía no han despertado. El subtítulo que sigue es El insondable poder de la ignorancia. Cuando uno es ignorante, mantiene la errónea noción de que el cuerpo es su ser, aunque sus propios sentidos demuestran su ser, repito, cuando uno es ignorante, mantiene la errónea noción de que el cuerpo es su ser, aunque sus propios sentidos demuestran ser sus peores enemigos. Por el contrario, el que está dotado de autoconocimiento disfruta de la amistad de sus sentidos, que se sienten complacidos y no le molestan en absoluto. El ser no es afectado por el cuerpo ni se relaciona de ningún modo con él. Ambos son como la luz y la oscuridad. El ser, que trasciende todos los cambios y modificaciones, ni viene a la existencia ni se desvanece en modo alguno. Todo lo que ocurre solo le ocurre al cuerpo, que es inerte, ignorante, inconsciente, finito, perecedero y desagradecido. No te preocupes por él nunca más. ¿Cómo puede este cuerpo comprender con los sentidos o con la mente la conciencia eterna? Cuando el cuerpo se ve como realidad, la conciencia deja de percibirse como tal. Pero si su naturaleza es completamente distinta, ¿cómo pueden identificarse sus emociones? Y si no pueden tener ninguna relación entre ellos, ¿cómo pueden existir ambos simultáneamente? Cuando la conciencia aparece, el cuerpo y la mente cesan. Como la oscuridad de la noche se disipa cuando asoma el nuevo día por el horizonte. El autoconocimiento nunca puede convertirse en autoignorancia. Como la sombra nunca puede ser caliente. Del mismo modo que el espacio no resulta afectado por el movimiento del aire en su seno, este infinito ser no está condicionado por la vejez, la muerte y las emociones, ni por la existencia o la inexistencia que solo afectan al cuerpo. Aunque a causa de un conocimiento ilusorio vemos una muchedumbre de cuerpos, todos ellos están en la conciencia infinita como todas las olas vibran y se mueven en el inmenso océano. La diversidad de la apariencia objetiva es una reflexión intermedia entre el ser y la materia. El ser infinito no está afectado por esta reflexión, como el sol no resulta afectado por su múltiple reflexión en espejos u otras superficies reflectantes. Cuando se ve la verdad del ser, el resto de las nociones, que son autoignorancia, se disipan al instante. El conocimiento correcto del cuerpo y de la inteligencia que habita en él nos permite entender la creación en su aspecto material y espiritual, del mismo modo que la luz de una lámpara nos deja ver los objetos con facilidad. Pero cuando este conocimiento correcto no se produce, los conceptos ilusorios y erróneos florecen en nuestro corazón, a pesar de ser meras ideas carentes por completo de sustancia. Intoxicados por estas ideas espurias que surgen en ausencia de la luz del conocimiento, vamos de aquí para allá como una hoja arrastrada por el viento. En ausencia del sabor de la conciencia, los sentidos intentan aprehender sus objetos e imaginan vanamente que ese tipo de contacto con los objetos sensibles es una experiencia con sentido. Es obvio que la infinita conciencia se refleja en ellos, pero en ausencia de autoconocimiento, se ignora ella misma y se ve como algo limitado y finito en forma de múltiples objetos deseables. La energía vital o prana y sus funciones derivadas se limitan a producir energía para el movimiento propio del ser vivo y con ninguna otra finalidad. En ausencia del autoconocimiento, todas las conversaciones y sonidos emitidos por la gente son como el ruido producido por un arma de fuego. Solo están destinadas a la destrucción y jamás producen resultados saludables. Repito esta frase. En ausencia de autoconocimiento, todas las conversaciones y sonidos emitidos por la gente son como el ruido producido por un arma de fuego. Solo están destinadas a la destrucción
y jamás producen resultados saludables. Los tontos disfrutan de sus acciones sin comprender que están encaramados sobre una roca ardiente. Perseguir la compañía de esos tontos es como sentarse sobre un árbol que va a ser talado y abatido de inmediato. Todo lo que hagas a causa de esa gente es como golpear el aire con una vara. Lo que se les da está siendo arrojado al fango y conversar con ellos es como un perro que ladra al cielo. La ignorancia del ser es la fuente de todos los problemas y calamidades humanas. ¿Hay algún problema, Rama, que no surja de la ignorancia del ser? La idea de la creación es consecuencia de esa ignorancia que la mantiene y fundamenta. El ignorante es visitado constantemente por el dolor y solo de vez en cuando por el placer. Parecía la frase esa, repito. El ignorante es visitado constantemente por el dolor y solo de vez en cuando por el placer. El que cree firmemente que el cuerpo es el ser no puede poner fin a su error, y el autoconocimiento no puede brotar con él con facilidad. Mientras este error gobierna su vida, el ignorante tropieza una vez tras otra y no puede comprender ni evitar su dolor. Los frescos rayos de la luna son sentidos por él como gases venenosos. Las puertas del infierno están abiertas de par en par, impacientes por recibir a esos locos. A los ojos de esos idiotas, la venenosa atracción de la hembra tiene hermosos ojos inquietos y una sonrisa tentadora en sus dientes de perla. Solo en el corazón de un imbécil crece el árbol seco de la infatuación que da cobijo a los numerosos pájaros de las tendencias mentales. En el bosque de su vicioso corazón crepita el fuego del amor y del odio. Su mente está inundada por los celos que favorecen el crecimiento de la crítica destructiva y del insulto como una maleza inexplicable y perversa. La única flor que buscan las abejas en su corazón es la envidia. La muerte tiene verdadero sentido para estos locos pecadores. El nacimiento y la infancia conducen a la juventud conduce a la vejez, y ésta acaba con la muerte. Este ciclo es experienciado una y otra vez por el ignorante. El hombre ignorante es como un cántaro atado a la cuerda que llamamos mundo, que unas veces se siente sumergido en el pozo del dolor y otras sacado inesperadamente de él. Lo que es un inexplicable océano de dolor para el ignorante. Para el sabio no es más que la pisada de un buey. El ignorante que pretende saciar sus apetitos no puede librarse de la cadena de la esclavitud. Como un pájaro enjaulado es incapaz de encontrar la libertad. Su mente, intoxicada por innumerables tendencias y conceptos, no puede detener la rueda giratoria del nacimiento y la muerte que llamamos samsara. Para capturar y mantener preso al ignorante, su propia necedad extiende en el mundo una red de complicadas relaciones ilusorias de causa-efecto. Con el pequeño trozo de carne de sus ojos, el tonto ve una partícula de tierra que considera una montaña con lagos, bosques y ciudades. La ignorancia es un árbol poderoso que extiende sus ramas en todas direcciones, cubiertas por las innumerables hojas de los objetos ilusorios. En ese enorme árbol habitan infinitos pájaros que son las numerosas experiencias de placer que tiene el ignorante. Los repetidos nacimientos son sus hojas, las acciones son sus tallos, los méritos y las culpas de sus frutos, la riqueza y la prosperidad, sus flores. Esta ignorancia es como la luna, que sale cuando el sol de la sabiduría se ha ocultado. Los repetidos nacimientos son los rayos de esa luna terrible y la ignorancia señorea todos esos defectos e imperfecciones. Las tendencias mentales y las antiguas costumbres son los deliciosos rayos de esa peligrosa luna. Los pájaros de la esperanza y del deseo se alimentan de esos rayos seductores. En la oscuridad de la ignorancia, el loco cree que siente placer y felicidad por todos los objetos del mundo.
pero la apariencia de dulzura de esos objetos solo está causada por su ignorancia. Todos los objetos tienen un comienzo y un fin. Son limitados y perecederos. Lo que ahora ves como una hermosa mujer adornada con perlas y valiosas joyas, solo es la creación de tu propia ilusión, una ola que surge en el océano de tu lujuria. Y esa ilusión es la que ve formas atractivas y seductoras en lo que solo es un trozo de carne, piel y grasa, que resulta extrañamente encantador. A causa de tal ilusión, sus senos se describen como 2 jarras de oro, sus labios como una fuente de néctar y cosas por el estilo. Por culpa de esta ilusión uno busca la riqueza y la prosperidad, que si primero resultan dulces y reconfortantes, luego son causa de encontrados sentimientos y a la postre terminan desairados. De la persecución de la prosperidad brotan unos pocos tallos de placer y numerosas ramas de desgracia. Tales acciones son como un viento pestilente que forma una nube de codicia cuyas partículas son las enfermedades físicas y mentales y el envejecimiento con todas sus desafortunadas consecuencias. Todo ello conduce inevitablemente a la muerte, de apetito tan insaciable y voraz que parece consumir los universos como frutos maduros. La juventud vive obsesionada por preocupaciones y angustias que danzan ante ella cuando la luz de la sabiduría no brilla en su corazón y evoluciona hacia un estado de ilusión todavía más espeso y oscuro, que es la vejez. Sigilosamente y casi sin darnos cuenta, el gato de la vejez caza al ratón de la juventud y lo deshace entre sus garras. Sairan. Cuántas verdades que a lo mejor al que no está muy acostumbrado a escuchar y leer el yoga vasista pueden resultar verdaderamente agresivas, pero cuánta verdad, cuánta realidad albina hay en todo esto, ¿eh? Me acordaba de esa parte que hemos leído hace tiempo atrás sobre las etapas de la vida, ¿no? Las desgracias de las etapas de la vida. Y seguimos enganchados en esto, creyéndonos que esto está bárbaro. Sairan, Albina. Mira, sí, toda esta lectura de todos estos párrafos me sentí como identificada en un punto. El punto es la edad en la cual estoy. Y pensaba que si bien recuerdo mi niñez, tuve una vida muy linda desde ya, la adolescencia, la juventud, todo eso ya pasó. Y hoy está este cuerpo que denota el paso de los años, por supuesto. Pero también hay otra cosa que quiero compartir con todos aquellos hermanitos más jóvenes que yo, mucho más jóvenes, y es lo que he comprendido. Cuando se es joven, se tiene una energía física, pero a medida que pasan los años y se llega a los años en los cuales a los cuales he llegado y agradezco porque estoy bien, existe una energía que es maravillosa y que es la energía interna. Si bien con el cuerpo no se pueden hacer muchas cosas que antes se hacían, o caminar más rápido, o correr como antes, hay una energía interna que hace que mueva todo lo demás. ¿Qué es
todo lo demás dentro de este cuerpo limitado. Esa energía es la energía del amor, que gracias a Baba uno ha aprendido a desarrollar dentro de uno. Y volviendo al tema que está acá el principio, cuando habla de la mente, el intelecto, el sentimiento del ego, los sentidos que ha desarrollado tan maravillosamente bien Marcos Erice, y que creo que lo tenemos más o menos entendido, dice que están desprovistos de conciencia. Y por tanto, ¿dónde está el jiva individual y sus propiedades? ¿Dónde están? ¿Qué es? Cuando era joven y estudiaba las Sagradas Escrituras, que aquí también hablan la importancia del estudio de las Escrituras, me preguntaba dónde estaba el alma. En mí. Me miraba al espejo y decía, ¿en qué parte está el alma? La descartaba de la cabeza, la situaba en el corazón físico. Pero me parecía que no era tan así. No había nada ni nadie que a mí me explicase eso. Y lo tuve que ir descubriendo sola. Gracias a Baba. Entonces, hoy puedo llegar, disculpe, puedo llegar mínimamente a experienciar el ser. Pero, ¿cuál es para llegar a ese momento? Baba empieza hablándonos sobre el amor, amar a todos, el control de la mente, y cada vez va profundizando más. El ser. ¿Qué es el ser? El ser busca el ser, como ya lo hemos visto, ¿no? Pero ¿cómo ocurre eso? Y eso solo puede ocurrir disipando esa ignorancia en la cual uno ha estado inmerso. Y de a poco, a lo mejor a algunos les resulta más fácil y más rápido porque se traen de vidas anteriores. A mí me ha costado controlar la mente, saber que este cuerpo no existe como tal y no somos el cuerpo, pero me miro al espejo y veo el cuerpo. Justamente en el círculo de estudios de ayer a la tarde en Santa Fe, ya estamos terminando el yoga basista, lo cual lo comenzaremos de nuevo a pedido de los demás integrantes del círculo. Cuando se dice no somos el cuerpo, la mayoría hemos llegado a una edad más o menos avanzada. ¿Y qué pasa? El cuerpo empieza a sentir cansancio, dolores. Entonces, ¿cómo pensar no somos el cuerpo si me duele, si estoy cansada? Y ahí es cuando, enfocándose en el cuerpo que no somos, perdemos de vista todo lo que nos ha venido enseñando Baba y Vasista, ¿no? Que es que todo es conciencia y que todo es parte de esa conciencia, todos estamos en esa conciencia.
no hay palabras para definirla, como por allí dice también Basista, le dice a Rama, bueno, te voy a explicar esto con palabras que en realidad no llegan a la profundidad que realmente tiene este tema. La ignorancia, ir despejando la ignorancia, ir practicando todo esto que venimos viendo, nos va abriendo un panorama, a ver cómo decirlo, de luz, de iluminación, para llegar a no estar pendiente de este cuerpo, sino que todo es el ser. Y eso en sí ya produce alegría, produce paz. Y estoy hablando de mi experiencia, si no, no podría hablarla, porque no puedo hablar de lo que es experienciar al ser, porque todavía no he llegado a esa instancia, todavía, no sé, a lo mejor en la próxima, pero sí es estar consciente en todo momento de que todo es conciencia y de que todo es el ser, todo lo permea, no hay nada. Entonces eso me va a llevar. ¿A qué me va a llevar? A ver a todos como Dios, cuando nos dice Baba en un principio, ¿no? Ver a todos como Dios. Somos Dios. Soy Dios y el otro es Dios. Dice el Génesis que somos imagen y semejanza de Dios. Vosotros dioses sois, dice la Biblia. Vosotros dioses sois, lo dice y lo repite Juan. Entonces, cuando el pensamiento está enfocado en esa realidad con mayúscula, les puedo asegurar que el cuerpo no se siente. Y no es que no tenga dolores, claro que sí. Incluso Baba, cuando lo hemos visto, lo que hemos sido en ese cumpleaños del 2010, estaba en su silla de ruedas y le costaba levantar la mano, levantar el pañuelo para pasarse por la cara. Ese cuerpo sentía los años, pero estoy segura, porque lo imagino, que él no era consciente del cuerpo, si no, no hubiera podido estar sentado horas para que nosotros disfrutemos de su divina presencia. Hay tanto para decir sobre el tema, hermanitos, tanto, y he marcado tanto también, que voy a terminar esta primera parte porque me interesa mucho más escucharlos a ustedes, con esto que dice: cuando el cuerpo se ve como realidad, la conciencia deja de percibirse. Y se los digo por experiencia propia. Así que a mí marqué muy especialmente esta frase, estas palabras, porque es real y es lo que vivo. Cuando se es joven, no se sienten dolores, salvo unos que otros, por supuesto, un golpe o algo. Pero cuando se llega a la edad mía, el cuerpo es un cuerpo con todos esos años. ¿Se dan cuenta? Pero si yo lo veo como una realidad, dejo de percibir la conciencia. Sairán, hermanitos. Qué lindo, Albina, muchas gracias. Acá mientras hablaba, quería recordar cómo era el subtítulo que mencioné antes: los infortunios de las edades de la vida. Lo trata Basista y nos dice que todas las edades de la vida son para tratar de no encarnar más, ¿no?
y que lo importante es el ser y no estar con esos basanes, esos deseos de decir, esto es hermoso, quiero vivir de nuevo, me faltó tal o cual cosa. Y creo que nuestras edades ya avanzadas, Albina, también es una bendición, porque de joven uno tiene otros deseos, otra lujuria, otros objetivos. Y ahora ya de grande y viéndonos al espejo, que el otro día lo charlamos con Andrea, que también está acá en Centro 6 Rosario, nos vemos tan achacados y eso es una bendición en lo espiritual, porque comprendemos que realmente esto es transitorio, que esto no soy yo, no nos reconocemos al espejo. Y eso para mí es hermosísimo, porque nos hace pensar en la realidad, en la verdad. Así que estas etapas avanzadas es una bendición. Exacto, déjame agregar esto, que con todo este conocimiento uno no vive del pasado. Yo recuerdo todo mi pasado. He pasado cosas hermosísimas, otras no tanto, pero lo recuerdo como algo que le pasó a otra persona. No a mí, eso quería agregar. Es verdad. Bueno, Marco Erice, adelante, y benditos los jóvenes que están en un camino espiritual, realmente son benditos. Adelante, Marco. Qué buenos son joven, Marco. Tu cuerpo no es joven, Marco. ¿Quién te dijo? Om Sri Sairam. A veces tengo la tendencia a repetir y repetir y repetir cosas, conceptos, porque necesitamos comprender, a mi juicio, respecto de lo que aprendí en los inicios del estudio de Vedanta Advaita. Entonces, una de las cosas de la semántica, o dentro de la semántica, es necesario comprender aquello que se percibe como una palabra que se llama el significante y aquello que esa palabra, según el intérprete, según el que observa, le significa, o sea, el significado. Entonces es necesario entender el significante y el significado según el contexto emitido por aquel que escribe esa palabra dentro de un texto. Entonces, cuando hacemos el análisis del discurso escrito, en este caso del yoga vasista, a mi juicio es necesario entender aquella famosa pregunta antropológica de ¿qué quiere decir con lo que está diciendo? Porque si no lo voy a interpretar a mi manera, según mis creencias, según mis paradigmas. Pero en el análisis del discurso, y por eso las escrituras son fundamentales, por más que uno no se realice por la escritura, pero es uno de los 4 pasos necesarios para ello, es necesario comprender qué quiere decir, en este caso, el sabio vasista con lo que está diciendo. Por ejemplo, a veces utiliza la palabra mente. El asunto es, ¿qué significa para Vasista en ese momento? Y a veces él está utilizando el término mente para decir manas, hablando a Rama o a Rama, que está en ese momento escuchando como Rama el personaje, y a veces se refiere a mente como mente cósmica, Chita en general, como la expresión limitada de Chit. Entonces necesito saber decodificar adecuadamente qué se quiere decir con lo que se está diciendo. Por eso es necesario repetir el estudio del vasista e ir analizando las cosas. Entonces, en esto, digamos, es importante, por ejemplo, la primera parte de la que habla vasista, pero voy a mostrar algo como con un ejemplo respecto de cuando se habla de conciencia infinita y conciencia limitada, o en este caso, Maya, y cómo salir de este Maya, pero es necesario otra vez tomar en consideración el marco de referencia y el punto de referencia desde donde voy a hacer el análisis. ¿Ok? Vamos a un Marco, ejemplo. perdón, como Sí. dice la página 319, Vasista nos advierte, dice, escucha atentamente lo que voy a decirte, aunque para hacerlo tengas que suponer la existencia de la diversidad que implican mis palabras.
Bueno, Muchas veces se expresa como vasista, otras veces como conciencia, y muchas veces le habla al Rama físico, y otras veces le habla a la conciencia en aspecto de Rama. excelente tu observación, genial, genial, Horacio. Vamos a ver un ejemplo bien clarito, para mí al menos, y puedo explicar lo que he percibido y aprendido con esto. ¿Qué vemos aquí? Aquí decimos en general, y Marcos, estás mostrando un vaso. Sí, ok, estoy mostrando un vaso. ¿Y de qué está hecho ese vaso? Y de acero. De hecho, es efectivamente un vaso de acero que compré en India. Es real. Este vaso de acero, nuestro discurso, cuando hablamos desde el punto de vista semántico y hacemos una interpretación, en el discurso dice, Marcos tiene en su mano un vaso de acero. Entonces observemos, porque el que maneja el discurso, maneja el conocimiento. Esto es fundamental. Maneja la ciencia, pero si no manejo el discurso, no manejo el tema. Entonces, la pregunta es, este vaso, ¿ya? Que de acero. Espera ahí, aquí hay acero y hay vaso. Entonces la pregunta es, ¿el acero está dentro del vaso, fuera del vaso, arriba del vaso o debajo del vaso? ¿O es el vaso? Entonces, la pregunta surge, bueno, aquí hay dos componentes. Vamos a llamar al acero A y vamos a llamar al vaso B. Entonces, de entrada, A es igual a B. O sea, el acero es igual al vaso. Pero B no es igual a A. ¿Qué significa? Que desde el punto de vista del significado, hay una variable dentro de este encuadre, exclusivamente análisis que estamos haciendo, hay una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es el acero. La variable dependiente es el vaso. O sea, el acero no depende del vaso, pero el vaso sí depende del acero. ¿Por qué? Porque si saco el acero, no hay vaso. Entonces, analógicamente, llevemos este mismo ejemplo a la conciencia infinita y al jiva. El jiva es el vaso. Y esto me define algo que es importantísimo. O sea, hablar de jiva y hablar de conciencia infinita, desde la conciencia infinita, es lo mismo. O sea, no hay una cosa separada de la otra. Ahora, si hablo desde el jiva, yo no tengo conciencia de que soy aparente dentro de la conciencia infinita, como reflejo, pero me creo y entonces vienen todos los problemas. En este jiva está en la mente, o sea, el antakarana que explico ahora, que comienza el título del descorrimiento de Moja, ¿ya? Y entonces el jiva se cree el vaso. Y entonces nuestro discurso en general es funcional. Marcos, pasame dame un vaso con agua. ¿Ya? Me dicen, mira, ese vaso es de vidrio. No digo vidrio en forma de vaso. Mira, dame esa pulsera de oro. No, dame ese oro en forma de pulsera. O sea, nuestro discurso está funcional al rol del jiva. Cuando empezamos a profundizar lo que se quiere decir con lo que se dice, desde el punto de vista de la semántica, cambia el significado. Y eso es importante, a mi juicio, cuando se hace el estudio de las escrituras. Porque si analizo con profundidad, ahí viene un término que es la reflexión. O sea, voy a reflexionar sobre este tema, voy a flexionar hacia atrás, hacia adentro, en profundidad. Y ese es el punto importante, porque la reflexión es un instrumento, es una función del antakarana, digamos, y en este caso, dentro del antakarana, específicamente de buddhi, del intelecto. Entonces, cuando Vasista dice, esto es importante,
Dice, la mente, manas, aquí sí lo hace en forma específica. El intelecto, buddhi. El sentimiento de ego, ahankara, y ahí incluye los indriyas, los sentidos, están desprovistos de conciencia. Por tanto, ¿dónde está el jiva individual y sus propiedades? Aquí, Vasista está analizándole desde la visión del jiva como independiente de la conciencia infinita. Entonces, si yo lo veo como diverso, por eso ese análisis que tú dijiste es fantástico, Horacio, es importantísimo. Si me pongo en la diversidad, tengo que saber desde qué ángulo estoy haciendo la percepción-conclusión para definir ese concepto. Por lo tanto, el jiva no tiene conciencia. Como jiva, voy a dar otro ejemplo. Si me presento A frente al espejo P, el espejo es inerte y veo mi imagen, estoy haciendo entre comillas el rol desde la diversidad. A es lo verdadero, P es lo aparente. No tiene autosustentación esa imagen en el espejo, porque me muevo yo y desaparece la imagen. Por lo tanto, el asunto es desde dónde me instalo en la vida para definir aquello que hago y desde lógicamente antes necesito conocer cuál es el principio sobre el cual me muevo, para la cual necesito seguir a un maestro, porque si bien uno no se realiza por el maestro, hay gente que vive años y encarnaciones al lado del maestro y no se realiza, no se puede uno realizar sin la guía de un maestro, porque ¿cómo uno sabe? ¿Ya? A menos que haga un enorme trabajo interno, pero eso viene por diferentes encarnaciones. Y encima, Entonces, Marco, y perdón por la intromisión, los discursos de Sai Baba, ahora con esta conciencia que estamos aprendiendo a tener, él hablaba de múltiples diversidades. Una oración lo hacía desde maestro, otra oración lo hacía desde la conciencia, otra oración. Entonces, ante la lectura de nosotros, los ignorantes, nos resultaba y nos resulta difícil comprenderlo. Pero, por ejemplo, cuando le decían, Sai Baba, vos sos Dios, diversidad, ¿no? Y él le respondía desde la diversidad, sí, yo soy Dios, pero vos también lo sos. Lo que pasa es yo lo sé, cuando decía yo lo sé, estaba hablando desde el Jiva Saibaba, ¿no? Entonces, es tan difícil también todo esto, aún para el maestro explicarnos todo esto. justamente, Swami hablaba, y eso Raúl aquí en el grupo hizo un análisis desde el punto de vista pedagógico de Swami, que en algún momento dado sería interesante, Raúl, que lo compartas con los miembros del grupo, el análisis del estudio que tú hiciste de cómo expresa Swami toda su enseñanza desde la diversidad, de aquel que está en la absoluta ignorancia hasta el ñani. Es genial. Swami en ese sentido me agarra piel de gallina. Es genial. Pero volviendo al tema, es necesario comprender, y en esto es una, a mi juicio, sugerencia, dedicarnos a estudiar, cuando estudiemos las Sagradas Escrituras, no salir de los tres referentes de esto, o 4 referentes que hay en el contexto en este momento en el mundo. Porque si no, uno se pierde. Neville Goddard, por ejemplo, habla de la conciencia, pero haciendo un análisis profundo, y lo hice porque estuve hablando con una persona estudiando eso, él lo hace desde el individuo y se sigue identificando como jiva. Y ese es un problema. A veces tomo un referente, a veces voy a otro gurú, a este, y termino en un shopping espiritual que no sirve para nada. Entonces, Swami dice, dedícate a una cosa. Y en este caso, a mi juicio, desde mi experiencia, sugiero, ¿ya? Por un lado, los 1600 discursos de Swami y los 15 libros que él ha escrito. No la experiencia de los devotos, porque el devoto siempre va a hablar de su experiencia con respecto al personaje. Y esto lo digo en serio. Es muy interesante, ay, que Swami hizo esto, Swami hizo aquello. Pero Swami dice, el 99% de mis devotos no comprenden quién soy yo. Muy bien, Lo Marco. dice, lo dijo en un discurso en mayo de 1968 en Mumbai. ¡Wow! Si él dice el 99% de mis votos no comprenden quién soy yo, ¿es por qué? Porque miran al personaje, pero yo no soy ese cuerpo. Ustedes están viendo, es una ilusión. ¡Wow! Entonces es necesario la reflexión, que es la visión interior, ir para adentro. Necesito ir para adentro. ¿Qué significa? Swami dice, hay 3 visiones.
¿ya? La visión del cuerpo, del ojo, la visión de la mente, ¿no? Que piensa la enseñanza baba, y la visión, digamos, completa, interior, que es la visión de saber que todo es uno. Entonces, si Swami nos dice, Swami es para mí la mejor referencia de todas las que he conocido y conozco. Si además de Swami quiero investigar un poco más, él mismo ha recomendado, y por eso también lo digo, estudien yoga vasista, ¿ya? Como Itihasa. Pero él también se refiere a otro Itihasa, que es completo, porque lo he estudiado desde Baba. Él dice, estudien, ¿ya? Y pueden solamente con este texto ustedes alcanzar la autorrealización, que es el Bhagavad Gita. Ahora, ¿cuál versión del Gita voy a estudiar? ¿Se entiende? A veces tengo la del Sri Prabhupada, tengo, digamos, otros swamis, ¿ya? Que van hablando sobre el Bhagavad Gita. Uno tiene varias interpretaciones. En mi caso, estudié los 2 capítulos que Swami habla más importantes del Bhagavad Gita, que son el capítulo 12 y el capítulo 2. Uno del desarrollo de la devoción y el otro del desarrollo de la sabiduría. O sea, como caminos. Entonces, si Swami nos muestra esos 3 caminos, ¿para qué voy a perder tiempo, del poco tiempo que tengo en esta encarnación, haciendo shopping espiritual? Entonces, podemos discurrir sobre muchas cosas que dice aquí el Antakarana, que Swami lo explica muy bien. Y les voy a decir algo más. Swami hace correcciones. Por ejemplo, cuando habla de los karmendrías. El mundo, en general, habla de los karmendrías, inclusive la traducción del yoga vasista, desde lo tradicional. Y Swami viene y hace así, barre, eso no es correcto. No es la aprehensión, la locomoción, la excreción, la procreación. ¿Ya? No, eso no son los karmendrías. Swami dice, los karmendrías son el ojo, la oreja, la nariz, ¿ya? Y la piel, ¿no? Y la lengua. O sea, aquellos que aluden directamente a los ñanendrías, los sentidos. Entonces tiene lógica. Si no, es como que hubiera una dialógica ahí. Entonces, estos aspectos son importantes, a mi juicio, y vuelvo al inicio. Es necesario primero tener el marco de referencia, ya que donde voy a hacer el análisis de este caso vasista, y segundo, desde qué punto de referencia voy a hacer la lectura o la interpretación. Bien. Es importante eso, ¿ok? Entonces, desde ahí, entonces no me pierdo. Si lo hago desde el vaso, estoy como Jiva. Si lo hago desde la conciencia infinita, entonces ahí viene el texto de Vasista. ¿Qué es la conciencia? Dice, yo estoy en el punto medio entre el ser y el Jiva. Entonces, ¿qué significa estar en el punto medio? Que puedo observar en esta dialéctica los 2 puntos de referencia sobre los cuales voy estableciendo el discurso. Y eso Bien. nos ayuda. Om Si Sairam. Qué lindo, qué nutritivo y qué refrescante espiritualmente escucharte, Marco. Muchísimas gracias. Ahí manifiesta Silvia y Claudio por chat que solo están de oyente. Hay muchos hermanos conectados que nunca, que hace rato que no se están expresando y bueno, vamos a darle prioridad a ellos. Guillermo, vos sos uno, adelante, Guillermo. Después Bueno, Dani, si está Cristian, Sairam. muy buenos días. Cuando uno ve el título, cuando leo el título de este apartado, Insondable Poder de la Ignorancia, pienso en la fuerza tremenda que tiene la ignorancia y cómo me incluyo, muchas personas que conozco eh, no tienen ningún tipo de conciencia del nivel de ignorancia que tienen. Y por lo tanto, como en algunos apartados y conceptos que he escuchado y que he leído en este texto sagrado, a veces conversar con esas personas, uno cuesta un poco tratar de sintonizarse respecto a los conceptos que hay acá. Ahora, con ese contexto, en el caso mío, visualizo de que poco a poco, con mucha dificultad, estoy empezando a internalizar las realidades que están acá. Pero son tan fuertes las vasanas y son tan fuertes las tendencias que uno tiene, que por lo menos a mí
me cuesta salir de ellas, me cuesta. Entonces, de repente, en periodos a veces mucho más pequeños que los desearía, hago reflexiones y trato de llenar la vida de esta forma distinta a partir de entender de que este cuerpo en realidad es simplemente el carro que nos permite estar aquí presente y estamos cumpliendo diferentes roles y, y por lo tanto realmente no es lo importante y trato de ver un poco más la trascendencia y muchas veces me quedo en el análisis, haciendo el parangón con lo que decía Marcos, de pensar de que el vaso está ahí y es el todo. Y no me doy cuenta que en realidad, si desaparece el elemento constitutivo, en este caso del acero, desaparece todo. Entonces me cuesta un poco mirar la vida bajo esa perspectiva. Ahora bien, hay varias frases acá que realmente son bastante trascendentes y que a uno lo hacen pensar y en ese aspecto algunos se mencionaron. Hay uno en particular que dice, el ignorante es visitado constantemente por el dolor y solo de vez en cuando por el placer. Y esa es una frase para mí que la encontré, no era la primera vez que la leía, pero probablemente hoy día, en esta segunda o tercera lectura del Batista, la encuentro diferente, porque me doy cuenta de que eh, en muchos casos, el placer tiene tanta fuerza que uno se olvida de el verdadero motivo por el cual está aquí en esta tierra. ¿Qué está haciendo acá? Y si uno pudiera, que a mí me cuesta mucho, entender de que el placer es muy temporal y que finalmente no nos conduce a ninguna parte, y uno se centrara en el ser, en la trascendencia, en las cosas importantes, probablemente avanzaría más rápidamente a la sabiduría. Y finalizo expresando de que este es un desafío asociado a algo que en algún momento comenté y que tiene que ver con que alguien en algún momento dijo, la mejor profesión que existe es el conocimiento de sí mismo. Y bueno, parece que estoy partiendo recién en esa nueva profesión. Muchas gracias. Qué lindas palabras, Guillermo. Muchísimas gracias. Daniela, adelante, Daniela, que hace varios sábados que no te estás expresando, igual que tu concubino, cónyuge, esposo, Cristian, que no sé que por qué no habla y está siempre. Tairán, estamos así. Uno en el negocio, el otro en casa, y a veces otro en casa y uno en el negocio, como podemos. Pero siempre tratando de captar lo que podamos en esta situación. La verdad que, bueno, agarré empezado el texto cuando leías Horacio y me deja pensando mucho. Bueno, escuchar a Albina, escuchar a Marcos, por ahí me baja un poquito más a la tierra esta información. Bueno, escuchando a Albina con el tema de las edades, ¿no? La importancia de las edades y el tiempo. Se me vino los otros días, Matu, mi hijo me preguntó, dice, mamá, ¿cómo saber cuánto tiempo voy a vivir? Y me dejó, y yo digo, wow, no se puede. Digo, por eso hay que vivir cada día como si fuese el último, ¿no? Con intensidad y con presencia. Por un lado, bueno, me surgió eso. Y por otro lado, escuchando a Marcos, el tema y el ejemplo del vaso y el acero, en una oportunidad alguien me preguntó de dónde era, ¿no? Y yo dije, yo soy de Firmat. Y bueno, y el aprendizaje fue que en realidad yo no soy de Firmat. Firmat vive en mí. Y eso tiene que ver, y hace alusión a lo que cuenta Marcos, ¿no? Desde dónde se ve lo que se ve, desde qué lugar yo me paro. Y eso, bueno, va generando internamente un montón de cuestionamientos de dónde nos situamos en la vida. Y entre tanto barullo que se me hace en la cabeza, digo, bueno,
me quedo con lo que dice Baba, la vida es un juego. Así que eso me relaja y, y me hace distender un poquito y vivir desde otro lugar. Zaira. Qué lindo, Daniela. Justo dijiste lo que estaba pensando, porque cuando tu hijo te dice cuánto voy a vivir, ahí vos estás jugando el rol de madre y no le puedes decir, mira, vos sos conciencia, no existís, tu cuerpo no existe, imperecedero. Tenés que jugar el juego y decirle, tranquilo, eso solo lo sabe Dios, con la conciencia de saber que está jugando ese juego. Tal cual, Horacio, tal cual. Qué ¿Quién difícil. tiene las respuestas, no? Yo creo que qué bueno que no, yo digo, no tiene que, no, no es necesario la respuesta, sino está buenísimo las preguntas. La pregunta abre, la respuesta no, nos cierra y nos encarcela. Entonces, divino que me pregunte, divino yo preguntar, y que surjan muchas preguntas en la vida, ¿no? Porque eso nos va abriendo, abriendo, a diferencia que tener respuestas que en realidad siento no tener ninguna. Zaira. Gracias, Daniela. Raúl, adelante, Raúl. Zaira, ¿cómo están todos? Bueno, para mí básicamente esta fracción del yo allista que es tan enriquecedor, ¿no? Básicamente trata el tema del autoconocimiento, de la importancia del autoconocimiento. Quien no tiene autoconocimiento es ignorante, quien es ignorante está en la dualidad. Entonces el autoconocimiento nos conduce a la sabiduría, nos conduce al alma eterna y de alguna manera nos va abriendo, nos va despejando la luz del sol y no la oscuridad que se produce en la noche con la luna. Entonces, hizo mención Marcos con respecto a 2 libros que escribí sobre la pedagogía SAL. Esos 2 libros se basaban en saber cuál era la pedagogía SAL, y hay 2 puntos a analizar que es importante con todo esto que estamos mencionando aquí en este texto, y es que Baba dice primero una cosa que es importante para abarcar su dimensión, dice que él tiene una pedagogía para cada uno de nosotros. Eso, entiéndase, que tiene una pedagogía para 8.000 millones de habitantes que habitan el planeta, ¿cierto? Es una cosa que no entra en nuestra cabeza tenerlo en cuenta, cómo puede estar atento a cada uno y darle a cada uno lo que necesita. Te estás quedando corto, Raúl, ¿eh? Acordate que en el Ashram él mismo decía que estaban todos los seres escuchándolo. Sí, Eso aprendían también. Pero exacto, pero es mínimo eso, ¿me entendés? O sea, quiero hablar de la dimensión, es inconmensurable y también es incomprensible. Trata uno de decir, no, ¿cómo hace? No está en la dimensión humana, por eso es otra dimensión. Pero sí, cuando surgió esa idea de escribir este libro, era decir, cómo analizando los textos de cada discurso de Baba, yo me preguntaba cómo hace Baba para que todo el mundo comprenda lo que está diciendo. Cuando tenés un tipo muy ignorante, al lado tenés un sabio, un científico, un maestro, un comerciante, un empresario. Entonces, empecé a analizar cuál era su estrategia comunicacional. Y él establece lo que definí como giros literarios para que se pueda comprender bien el mensaje que él da. Entonces da citas, da frases, da parábolas, da mucha analogía, muchas comparaciones, cuentos, historias, etc.
¿Todo esto por qué lo hace? Porque es un facilitador para que el mensaje, porque a todos nos habrá pasado que muchas veces leemos un texto de Baba, un discurso, comprendemos parte de ese discurso, lo tomamos dentro de 5 años y comprendemos cosas que hace 5 años atrás no lo habíamos entendido. ¿Por qué? Porque él está apelando en ese discurso a abarcar a todos, y todos significan diferentes grados de conciencia. Y en determinados momentos tenemos un nivel de conciencia y en determinados momentos tenemos otro. Entonces nuestra comprensión va variando. Pero si él tuviera un discurso rígido, lineal, ¿cierto? Es muy ecléctico, muy multidireccional, y eso facilita que llegue, porque por ejemplo, que diga, tienen que lavarse los dientes, ustedes todas las mañanas tienen que lavarse los dientes, entonces, pues sí, pero ¿cómo Baba me dice que me lave los dientes si es una cuestión obvia? Todos los días me lavo los dientes cuando me levanto. Bueno, pero uno caminando, yo veía cómo incide esto en uno de los viajes que iba en un taxi de madrugada a Lafran. Había unos niñitos en la calle, tengo unas fotos muy bonitas de eso, donde 2 hermanitos chiquititos de 7, 8 años están con el cepillo de dientes limpiándose los dientes. ¿Qué sucede? Él da un mensaje para quienes lo están necesitando, y para el que no lo necesita, que lo deje pasar. Si yo me lavo los dientes todos los días y él dice lávense los dientes, bueno, estoy haciendo lo que él dice, pero para otros es muy educativo, porque ese insistir que se laven los dientes, saben que hay un grupo grande de la sociedad que no lo hace y es necesario que lo haga. Entonces su discurso es así, es muy heterogéneo en cuanto a cuáles son las formas de llegar. Y la forma de llegar también, que es lo que estamos tratando hoy, al autoconocimiento, es así de heterogénea, porque nosotros, entre todo este grupo, hay diferentes interpretaciones de lo que se dijo. Hay algunas que la comprendemos más, otras que las comprendemos menos, algunas que la escuchamos y decimos que bien lo que dijo Marco, lo que dijo Albina, pero hay otras que quedan en el tintero. Quedará para cuando sea el momento que él ha establecido, que comprendamos lo que tenemos que comprender. Pero eso sí, lo que estamos haciendo ahora es dar un paso más todos los días con el autoconocimiento, que nos va a generar un mayor grado de sabiduría para poder enfrentar el mañana. Es un momento que hoy nos permite agudizar nuestro conocimiento para tener más autoconocimiento, que nos va a generar más sabiduría. Y mañana saldremos a la calle reflexionando sobre todo esto que hemos hablado. Sairam. Wow, qué pedagógica tu exposición, Raúl. Qué lindo. Muchísimas gracias. Parece que lo estabas leyendo, ¿eh? Qué lindo. No, pasa que no he hablado mucho. Qué hermoso, te salió del alma, Raúl. Qué lindo. Y qué verdad. Hay muchos por expresarse, pidan la palabra, por favor. Los que sientan en este momento empezar a manifestar lo que sienten. Hay varios ahí por chat que le pregunté. ¿Querés, Dardo, que vos siempre tenés una visión? Ay, Juan, después vos, Dardo. Juan, adelante, Juan. Sí, una cosa muy corta, porque este párrafo que leímos nos da una visión de cómo realmente nos comportamos, una descripción, cómo tejemos todas estas telarañas y cada vez la embarramos más. Recuerdo una frase que me dijo un maestro sufi mucho tiempo atrás, que sí, cuando uno, para el hombre común, a medida que avanza la edad, se vuelve más cerrado, más solidificado, menos abierto a todos, que es un poco lo que decía Dani. Pero tendría que ser al revés, es decir, para el hombre que ha hecho un progreso espiritual, tendría que sentir cada vez más fácil la cosa. Es decir, volviendo al tema energía que puso en evidencia
Albina, sí, tendremos menos energía física, pero si tenemos más conocimiento, probablemente no requerimos tanta energía para perdernos en toda esta telaraña de cosas. Y acá hay una receta, la medicina que dio Albina, que creo que es la clave, ¿no? La historia del amor, porque eso trasciende todo. Y el amor es una medicina que es irracional. Entonces, acá es donde caigo en lo de siempre, ¿no? Para mí, hablo del Jiva, la experiencia devocional siempre fue mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia mental demasiado pronunciada y si entro a pensar me pierdo y para eso sí requiero muchísimo más energía. Entonces, de todos estos grupos de estudio yo trato de sacar el, el jugo, digamos, que me permite sobrevivir, pero creo que la mano más fuerte viene de la parte devocional, porque si de ahí no se gatilla la cosa, es inútil que siga leyendo cosas. Entonces, la chispa tiene que venir de ahí para mí. Sairam. Qué lindo, Juan. Recordemos que Juan es físico, o sea, súper analítico, ¿no, Juan? Sí, sí. Claro, ahí te entendemos mejor. Qué grande, Juan. Dardo, adelante, Dardo. Bueno, gracias, Horacio. Yo en la lectura de hoy hay varias cosas por hablar, pero me voy a concentrar un poquito en lo de la diversidad y esto que hablamos, que se estuvo tocando. En principio, como que yo pienso que no hay que preocuparse tanto, porque arranca justamente Vasista esta parte de la enseñanza Rama, diciéndole textualmente, voy a ver si podemos remitirnos al texto literal. Voy a exponerte la verdad, dice a Rama, Vasista Rama, una vez más. Escucha atentamente lo que voy a decirte, aunque para hacerlo tengas que suponer la existencia de diversidad, es decir, que implican mis palabras. Es decir, le pide a Rama, sí, imagínate, supone y por ahora cree que existe la diversidad, es que hay una variedad de cosas diferentes, que vos no sos yo, que yo soy otro que te va a enseñar. Todo eso está incluido dentro de la palabra diversidad. Un mundo, como dice Rama. Dual. Dualidad también, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? No hay que preocuparse tanto para mí, porque nosotros arrancamos desde una ignorancia supuesta, porque si bien somos la conciencia infinita, esa conciencia hizo el juego de caer en la ignorancia y perderse en todo este mundo que materializa, que proyecta, con la mente que también dice que es inexistente, pero todo es un juego de suposiciones y que mientras estamos en la ignorancia lo estamos viviendo como una realidad ahí, aunque sea aparente, aunque sea ficticia. Entonces, le advierte ese basista. ¿Por qué? Porque Rama si no va a decir, pero ¿cómo? Si vos sos conciencia, yo soy conciencia, basta, no me enseñes más nada. No, el tema es que tenemos que ir saliendo de esa ignorancia, tenemos que ir disolviéndola. Entonces, para llegar a la sabiduría de la comprensión de que somos conciencia y que experimentemos realmente que somos conciencia, todo este proceso es como obligatorio, es necesario, si no, no va a poder salirse. Lo mismo cuando habla de que las escrituras son necesarias. Si bien no nos iluminamos por las escrituras, son necesarias para desasnarnos de esta ignorancia, de esta aparente realidad. ¿Por qué digo que no hay que preocuparse? Porque el mismo Sai Baba nos enseñó desde la diversidad y desde la dualidad, en su 99% de sus discursos y de frases y de libros. Él solo cuando ataca un poquito el tema de la conciencia infinita vamos a decir, en su expresión como conciencia directamente para que lo entendamos de una vez por todas, como su enseñanza final, largó esa serie de libros de la colección Bajini, ¿no? Jnana Bajini, toda la colección. ¿Para qué? Para que ya busquemos algo más fino
y sí vayamos deshaciendo del todo la ignorancia. Pero por eso no hay que preocuparse tanto para mí, porque nos vamos a llenar de conceptos, de pensamientos. Si pienso esto, ahora cambio. Es más, este mismo libro Basista recomienda al principio, dice que si ustedes eligen este camino de este conocimiento, ojo, dice, hace una advertencia, no, es algo que tiene que seguirse hasta el final, y con dedicación y con mucha atención, y no abandonarlo. ¿Por qué? ¿Por qué no abandonarlo? No es una amenaza de que tenés que seguirlo Basista, no, esto es simple, dice, porque si no, la confusión que ustedes tenían en la ignorancia que siempre vivieron hasta que llegaron a buscar estos conocimientos, se va a multiplicar y se va a volver peor. Es decir, la confusión la van a tener más exaltada, a mayor nivel, la confusión de la ignorancia que vivíamos. Si abandonamos el libro, si abandonamos las enseñanzas, estas de Basista o de Sai Baba. ¿Por qué? Porque durante el proceso de aprender esto y desarmar la ignorancia, aparecen muchos términos e incluso enseñanzas contradictorias. Así, en la apariencia son contradictorias. Entonces dice, ¿cómo? En un momento dice que la mente no existe, en otro momento te dice, no, fíjate con tu mente, hace tal cosa para salir de la ignorancia. Entonces, y así en una diversidad de cosas, ¿no? El tema mente es lo que más se le martilla en este caso con el libro este, pero en toda la variedad de cosas estamos suponiendo la diversidad, suponiendo la dualidad, suponiendo que somos ignorantes para querer salir, aunque seamos conciencia infinita. También mucho tiempo atrás hemos leído donde Basista le dice, Basista le dice, mirá, cuando decís, sí, ya sé que soy conciencia, ya lo entendí, todavía no sabes mucho, le dice, como diciendo, tranquilo, sí, de la boca para afuera ya sé que todo es conciencia y no hay dos, solo hay uno que es la conciencia, pero todo eso tiene que experimentarse, como dijeron por ahí, en el Shiva de Baba, en el cuerpo de Baba, como desde la mente de Baba, que no existe obviamente, pero bueno, en nuestra ilusión lo hacemos así, nos materializamos ese maestro afuera para que nos enseñe simulando esta dualidad. Es más, en un momento también acá literal, Rama, hablando de la dualidad, le dice, cuando le dice, gracias Basista, se me han disipado mis formas mentales, todo eso quedó atrás, mi mente ha llegado a su fin, y acá dice, veo el ser como todo en todo. Y dice, me río de aquellas demenciales ideas de dualidad que sostenían el pasado. Es decir, nos está tirando el dato Rama que, tranquilo, en el pasado, que tampoco existe si vamos al caso, pero vamos a imaginarte que sí, pues si no, no podemos salir del juego. Perdemos todas las herramientas porque es lo único que tenemos, esta experiencia. Entonces, Rama está diciendo, si yo en el pasado, sí, estaba tenía la experiencia de dualidad. Ahora sí estoy en la conciencia infinita. Por eso, como que Rama mismo también da el mensaje ese, ¿no? De que la dualidad tiene que ser supuesta, digamos, suponerla, aunque en la ignorancia la estamos viviendo realmente como una dualidad. Es decir, no vemos otra cosa desde la ignorancia. Ahora, con respecto a ese tema, y otras cositas que me gustaron. Bueno, acá una frase para cerrar lo que dijimos recién. Rama vuelve a decir, percibo el mundo como es. No dice el mundo no existe, ojo, dice, percibo el mundo como es. Como infinita conciencia, eternamente desplegada ante mí. En unos principios del libro, Basista empieza diciendo, este mundo no existe, es ilusorio, como el color azul del cielo que no es azul. Bueno, por eso a lo que dijimos recién, puede haber cosas contradictorias a todo lo largo de la enseñanza, pero no preocuparse. Incluso Sai Baba
esto lo explicó el tema de que sus enseñanzas a veces aparentan ser contradictorias. Algún día voy a encontrar el discurso donde Baba lo dijo y vamos a plantearlo acá. Y Dardo, ¿y por qué? Y volvemos a lo que siempre nos repite Marco Erice, todo es referencial. Entonces la aparente contradicción no es tal, porque el que está dando el discurso se posiciona desde una oratoria. Entonces el receptor lo ve como contradictorio, pero el marco referencial, si es distinto, no es lo mismo que hable el maestro que hable la conciencia. Entonces va a ser distinta la forma de expresarse y obviamente va a ser contradictorio para el que lo escucha, porque no sabe desde dónde está expresándose el otro. Exactamente, exactamente. Una vez yo me acuerdo así con Pablo Parodi, ¿se acuerdan que al principio estaba con nosotros acá, no está participando por ahora? Charlando así en estas reflexiones, salió el tema del Mahavatar Babaji, ese que está en los Himalayas instalado, creo que lo mencionaba Yogananda, y que él está haciendo sus tareas espirituales para la elevación del mundo, y que solía reunirse o materializarse con estos muchachos que habían ido con estos 12 que mandó Sai Baba para hacer unos trabajos allá, en el Ashram Gufa, en los Himalayas. Y así, charlando en el libro de la Rangufa cuenta que a veces se materializaba Baba para comer con ellos, en la ollita que le había hecho que materializara comida, bueno, toda una historia larga. Pero a lo que voy es que con Pablo decíamos, che, bueno, y cuando se materializa Baba, también se materializa Babaji, y ahí se ven, dentro de la ignorancia, se ven Babaji con Baba, es decir, Baba lo conoce a Babaji, Babaji lo conocerá a Baba, y nos empezamos a reír porque decimos, pero si Baba es él, dice, si él es el otro, es decir, es lo mismo, la conciencia de los dos es lo mismo, ¿cómo no se van a conocer? Es decir, se conocen todo. Entonces, esa discusión de pasar de la ignorancia al entendimiento de que todo es conciencia, iba y venía, entonces nos matábamos de risa por las deducciones que íbamos haciendo, ¿no? Así que bueno, es toda una experiencia de la ignorancia a la sabiduría y a la conciencia infinita. Y bueno, y justamente, bueno, vamos a terminar con esta última frase que también corresponde a lo que estamos hablando, que en definitiva, esta frase, acá lo define todo, y después dejamos más tiempo. Aunque a causa de un conocimiento ilusorio vemos una muchedumbre de cuerpos, todos ellos están en la conciencia infinita. Como todas las olas vibran y se mueven en el inmenso océano. La diversidad, justamente, de la apariencia objetiva es una reflexión intermedia entre el ser y la materia. Por eso tanta confusión uno cuando encuentra la contradicción por varios lados. Repito, la diversidad de la apariencia objetiva es una reflexión intermedia entre el ser y la materia. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de que todo lo que vemos acá es la reflexión como del sol en distintas vasijas con agua o en distintos medios reflectantes, o en espejos, pero que la conciencia como que es otra y solo esto es una reflexión? Bueno, acá, tomando ya en cuenta que la diversidad, todo lo que vemos, es una reflexión intermedia, como para no pelearnos, no es ni real ni irreal, y lo dejamos ahí, como que una reflexión intermedia. Así que con eso yo ya me quedo tranquilo y podemos seguir el estudio. Adelante. ¿No? Gracias, gracias. Qué lindo. Hay muchos hermanos que no se han expresado antes del cierre de Albina. Por favor, si quieren manifestar lo que sientan, que no se hayan expresado hoy. Gracias a Dios son muchos y sé que muchos lo disfrutan desde el silencio, de la introspección de todo lo que se escucha. Bueno, sepan que tienen toda la palabra. Albina, por favor, Albina, tu exposición final y mostrarnos el anillo prometido el sábado pasado, Albina. Contate algo que nos llena de gozo. Bueno, voy a dar un pequeño saxa, pero antes voy a
solo algo que subrayé aquí, que dice, en ausencia del sabor de la conciencia, los sentidos intentan aprehender sus objetos, imaginan vanamente que ese tipo de contacto con los objetos sensibles es una experiencia con sentido. Pero voy a esto, en ausencia del sabor de la conciencia. ¿Cuándo se siente sabor? Cuando uno ha probado algo. Uno puede, o yo les puedo contar que he comido una manzana que era roja, hermosa, recién cortada, dulce, pero solo yo que la he saboreado puedo saber realmente cómo era esa manzana. Por eso lo que me llamó la atención de estas palabras, y Basista no da una palabra como no da puntada sin hilo, ¿no es cierto? En ausencia del sabor. Nosotros podemos tener, o yo puedo tener, el conocimiento de que todo es conciencia. Puedo tratar de practicarlo. Eso es todo ese contexto como obtener el fruto. Pero, muy bien, saborearlo, viene sabiduría. Sabor de sabiduría. Entonces, en ausencia del sabor, dice. O sea que para nosotros estar plenamente consciente de todo este mensaje, de todo lo que nos está lo que nos dice Baba y lo que nos dice Basista, tenemos primero que saborearlo. Entonces, todo lo demás va a perder sentido, absolutamente todo, porque hemos saboreado, hemos gustado, hemos disfrutado o estamos disfrutando de eso que significa estar conscientes de que todo es conciencia. Bueno, quería esto porque es. Y acá les voy a dar un pequeño saxam. Aquí está el anillo que Baba. Acércalo bien a la camarita, a ver. Más hacia tú, ahí. En hablante la cámara. ¿Se alcanza a divisar? Sí, en No sé hablante. si es Perfecto. ¿Se alcanza a divisar, Lilian? Sí, se ve perfecto. Bueno. Ahí van a ver el lingam en dorado, con el soporte en dorado. Cuando entramos a esta entrevista, que fue en el año 96, Ernesto, que ya hacía muchos años que no veía, le había dicho a los de los compañeros que lo llevaban que lo sienten al pie del sillón de Baba. Baba cuando daba entrevistas, deben saber muchos si la han tenido, se quedaba en la puerta y dejaba pasar a los devotos y luego entraba él y se sentaba en su sillón. Primero entra Ernesto, porque Baba le hizo seña de que entré Ernesto. Entonces, en ese momento, Baba se da vuelta y mira que Ernesto está sentado en el suelo, al pie de su sillón. Y se va, después de asegurar que casi corriendo, lo toma Ernesto de los brazos, lo abraza, lo levanta y lo sienta en un sillón.
esa actitud del avatar para mí fue de extraordinaria ternura hacia Ernesto. Diría amor, pero lo que yo vi es ternura. Y lo siento en un sillón que estaba prácticamente al lado, cerquita de su sillón. El asunto es que Ernesto era una persona grande, alta, a mí me llevaba toda una cabeza. ¿Cómo Baba pudo levantarlo del suelo y llevarlo abrazado hacia ese sillón? Bueno, Baba hablaba, nos hablaba a todos. Y en un momento dado se dirige, les voy a contar todo cómo viene la entrevista, disculpen si los distraigo. Baba se acerca a Ernesto, que está sentado en el sillón, le saca los anteojos y le acaricia los ojos. Entonces mira a todos, me mira muy especialmente a mí, y dice, ustedes quieren que él recupere la visión, que recupere la vista, pero no la necesita, porque él ve vibraciones espirituales. Era lo que Ernesto siempre me comentaba, que él acá en la parte de su frente tenía como una pantalla en la que se acercaban seres a hablarle y transmitirle conocimiento. Entonces yo le decía, ¿y qué te dicen? Y él, con su infinita ternura y paciencia hacia mí, me dice, es solo para mí. No puedo transmitirlo. Entonces me dejó así. Pero en las palabras de Ernesto cuando hablaba, y en la última vez que lo hizo también, que fue el sábado a la tarde y el domingo al mediodía dejó su cuerpo físico, Ernesto siempre hablaba del universo, de esto que nosotros estamos viendo, o que yo estoy viendo ahora. Él ya lo saboreaba, ya sabía, ya lo tenía. Y en mi ignorancia, que era total, absolutamente, le decía, pero escúchame, volvé al planeta Tierra, le decía yo, ¿no? Entonces, como Baba sabía todo eso, es la pregunta que le hace. Y le dice, ¿quieres un lingam? Antes que conteste Ernesto, le digo, sí, Baba. Porque después de todo yo estaba al lado de Ernesto, lo llevaba, lo traía, todo era como parte de Ernesto. Y ya estaba pensando todo lo que iba a hacer con el lingam, porque había visto que le hacían puya con el agua, luego repartían el agua y se sanaban personas. Yo ya pensaba todo lo que podía hacer. Yo estaba bajo Baba, prácticamente. Entonces con su mano hace este gesto y del centro de la mano, de acá, de la palma, aparece el anillo. Y mirándome y riéndose, porque siempre tenía eso de pícaro conmigo, porque me sabía lo que yo pensaba, me mira y me dice, un anillo lingam, como diciendo es para él, no es para vos. Y se lo coloca a Ernesto. Cuando salíamos de la entrevista, no sé cómo, todos los hindúes se habían enterado de la materialización de este anillo y le llamaban el Atma Lingam. Y había una multitud de hindúes que, como Ernesto tenía el anillo en su dedo,
ellos le tomaban la mano y se lo ponían en la frente, así. Entonces, yo que observaba y que estaba al lado de Ernesto, porque él estaba tomado de mi brazo, empecé a pensar, ¿qué significa el lingam? ¿Por qué le dan tanta importancia? Que para mí hasta ese momento la única importancia que tenía era que en Mahashivaratri, si yo veía el lingam cuando salía de la boca de Baba, alcanzaba la liberación. Mire qué tonta que era. Y allí fue cuando me empecé a preguntar sobre la creación. En definitiva, la materialización de este anillo también fue para mí, porque fue para que yo empezara a recorrer un camino en el cual todavía estoy, ¿no? Con todo esto que nos está enseñando Vasista. Este anillo lo tuvo Ernesto hasta el último instante de su vida. Siempre, siempre estuvo con él. Y para mí, que estaba al lado de él, fue una fuente de inspiración a un nivel espiritual, porque comenzó a transmitir y a decir cosas que por allí yo no le había escuchado nunca decirlas. O sea que Baba, cuando hace algo en su eterna pedagogía, como ya lo dijo Raúl Aval, sabía todo lo que iba a poder significar este anillo, porque para Ernesto no solo fue un anillo materializado por Baba y con un lingam, sino que fue algo que le daba, yo digo inspiración y no es la palabra exacta, para que él pudiera transmitir conocimientos que ya Baba los decía, pero que por allí yo no había alcanzado a leérselo o a transmitírselo, que era la que leía, y ni hablar de un yoga vasista. Lo que sí decía sobre el Gita, esto habló Marcos Erice, que solo leyendo el Gita, reflexionando sobre el Gita, se alcanzaba la liberación. Eso lo decía. Bueno, hermanitos, hay muchísimo más al respecto, pero quería... y esto les quiero comentar, que yo veía el soporte y le decía a Baba en mi mente, cuando yo analizaba el anillo, Baba, la creación te salió chiquita y el soporte es grande. Me parece que hubo una falla de proporciones. Hasta que con el tiempo y los años, Baba dice que él es el soporte de la creación. Y por supuesto que si es el soporte, tiene que ser mucho más grande que la creación misma. Sairán, hermanitos. Una alegría poder recordar todos estos momentos con ustedes. Sairán. Qué bárbaro, qué lindo. Lilian, ¿querés decir algo? Y nosotros los santafesinos fuimos partícipes de todo eso porque de entrada disfrutamos ese anillo. Sairán. Qué lindo, Julio. Y lo siguen disfrutando porque hasta se lo pueden tocar y demás. Qué hermoso. Bueno, muy lindo. Lilian, ¿querés decir algo? No, agradecerle a Albina, porque es una maravilla, no solo el anillo, su historia, sino la enseñanza que nos ha transmitido en este breve momento. Inmenso. Gracias, Albina. Y gracias a Horacio y a todos. Y eterno, breve y eterno. Gracias. Uno ni trillante.
Shanti, Shanti, Shanti.